Bueno, y dice, o sea, eso era muy común en las congregaciones gemelas, se le decía, que eran congregaciones que estaban, por ejemplo, los benedictinos, tenían el monasterio de benedictinos y benedictinos. Generalmente estaban cerca, ¿por qué? Porque ustedes saben, las mujeres no pueden vivir en un campo alejado, aunque tengan murallas altas, podría ser muy peligroso para las mujeres porque como había invasión de los bárbaros, ellos muchas veces invadían monasterios de mujeres y podían ocurrir violencias contra la mujer. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, los monasterios siempre estaban cerca unos de otros, incluso solo divididos por una muralla, ¿verdad? Y se ayudaban mutuamente, los hombres con tareas, incluso con tareas más propios de varones, como son la agricultura, y la ganadería, y las mujeres con otras tareas más propias de las mujeres, que eran las partes de la sacristía, de repente la confección de los ornamentos y compañía. Entonces, así ellos podían ayudarse mutuamente. Eso existía mucho en la Edad Media y eso era lo que era regido por una abadesa muchas veces. Esto es algo muy sorprendente para nuestros tiempos. No podemos imaginar hombres siendo regidos también por una mujer, ¿verdad? Una abadesa. Y después también estaba, eh, aparte de todo esto, también está lo que quería comentar, algo más con respecto a las mujeres laicas, ¿verdad? Las reinas, porque nunca en la antigüedad hubo, las reinas nunca tuvieron importancia. Como ustedes saben, si ustedes leen el libro de Esther en la Sagrada Escritura, van a leer que Asuero, el rey Asuero le cambió a la esposa anterior, que era la reina Besti, porque ella no quiso acudir, porque le mandó llamar y ella no se negó a acudir, entonces él le sacó la corona y le desterró. O sea que él se le podía repudiar, un rey le podía repudiar a la reina sin ningún problema. La reina no era nada. En cambio, en el cristianismo, la reina era coronada junto con el rey. Era un rito en el rito de consagración, incluso llegó a llamarse en la Edad Media el octavo sacramento por el rito de consagración de los reyes, porque se le ungía al rey con un óleo y a la reina también. Y ocurrió mucho en la Edad Media que cuando el rey no estaba, por ejemplo, y los reyes iban a las cruzadas, la reina se quedaba en lugar del rey y ella tenía poder de decisión. También si moría el rey, quedaba la reina y quedaba el hijo heredero, ella quedaba como regente. O incluso la reina podía ser, a veces el rey por algún motivo de guerra o viaje, le mandaba a la reina para que reinara en algún lugar de sus reinos. O sea que la reina tenía poder de decisión. Ahí como veo que pusieron la imagen de Isabel la Católica y es un claro ejemplo porque ella tenía poder de decisión, no era su marido incluso. Pero no era un feminismo como ahora lo entendemos, nada que ver. Entonces era como entender los roles y la mujer realmente era una ayuda del varón. Entonces, la mujer también en esta época siempre entendió que el hombre era la cabeza, nunca tampoco hubo una rivalidad de poder como se quiera hacer. Incluso las películas sobre la Edad Media siempre muestran así, ay, la mujer siempre pobrecita, humillada, ¿verdad? Y sin embargo, si vemos una figura como Santa Hildegarda o Santa Teresa de Jesús, vemos que no es tanto así, como qué libertad tenían estas mujeres para hacer lo que hicieron, ¿verdad? Eh, Santa Hildegarda incluso daba consejos a papas, a reyes, y no es un caso aislado. Y tenemos otros casos también similares, solo que ella ahora se volvió a estudiar el caso de ella porque Benedicto XVI la proclamó doctora de la Iglesia, entonces se volvió, su figura salió nuevamente a la luz y se empezó a estudiar su caso, que no era tan excepción, no era una excepción. Bueno, Hermana, creo que con esto ya di un buen resumen sí, de justamente en lo que honor era. al tiempo que vos nos mencionaste que disponías, ¿verdad? Yo no sé, Marce, si quería hacerle alguna preguntita, pero yo sí quería comentar
algo que vos habías mencionado acerca de que se me quedó mucho esa frase tuya de que con las mujeres prácticamente el cristianismo va a surgir y el cristianismo va naciendo, ¿verdad? Y yo lo asocio mucho con lo que dice el Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿verdad? Y asociarlo otra vez a lo que hoy se malentiende con el concepto de empoderamiento, de lo que es actualmente, con lo que vos nos explicabas que era anteriormente. Es como que la mujer hoy día es mucho más atacada en comparación a lo que muchas veces se nos quiere mostrar con lo que fue en la Edad Media, o sea, en la Edad Oscura, que muy oscura no era. Sí, sí, eso es así mismo. La mujer siempre cumplió un papel importante. Pero ¿saben por qué también esto? ¿Quién es la que, gracias a qué mujer nosotras, digamos, nos recuperamos del pecado original, ¿verdad? Porque la mujer fue la culpable, ¿verdad? Porque ella fue la primera, ella fue la que cayó en la tentación y después le indujo al varón, ¿verdad? Pero ella fue la primera. Es gracias a la Virgen María, nosotros recuperamos nuestra dignidad gracias a ella. Como Dios quiso elegir una mujer nuevamente para la salvación del género humano, entonces la mujer ahí recuperó totalmente su dignidad. En ella nosotras, en el arquetipo de mujer cristiana es la Virgen María. Sabemos que ella es la llena de gracia y que nosotros no tenemos eso, ¿verdad? Pero sí podemos intentar imitarla, ¿verdad? Tenemos a ella como modelo, ya sabemos a dónde tenemos que llegar. La Virgen María es esa mujer perfecta a la que todas queremos imitar. Y ciertamente, como ella es, claro, la Virgen María es la Inmaculada Concepción y ciertamente ella no es Dios, ¿verdad? No es divina. Sabemos que ella sí tiene algo único, que es la maternidad divina, conservando su virginidad. Pero las mujeres cristianas podemos imitarla a ella en sus diferentes aspectos. Las mujeres que son las mujeres que se quieren consagrar a ella imitan su virginidad, y las mujeres que quieren imitar su maternidad, claro, la maternidad es para todos, pero físicamente lo hacen en el matrimonio. Entonces la Virgen María es el arquetipo de la mujer cristiana, donde toda mujer que quiera ocupar cualquiera de estos roles puede verse identificada, puede sentirse identificada con ella, porque ella es el arquetipo de mujer cristiana. Sí, yo solamente quería leer, ¿verdad? Acá dice, ¿quién era San Hildegarda de Bingen, ¿verdad? Que era de la orden de San Benito? Era compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, polímata, abadesa, mística, líder monacal y profetisa alemana. Esto lo dice Wikipedia, que no es fuente confiable, pero que muchas veces muchas chicas cristianas, católicas o no, defensoras de la vida, una amiga mía a la que le mando saludos, Gabriela, amiga nuestra, ¿verdad? Gabriela Vergara, le cuestionaban y le decían, pero gracias a las primeras luchas vos tenés derecho. Y no sé, ¿verdad? O sea, que podés estudiar, que podés hablar. Y pasó un tiempo en el que se le saca al hombre de la casa, pasando un poco ya la edad media, perdón, la edad moderna, en tiempos de revolución industrial, al hombre se le saca de la casa con la mujer y los niños, y se les manda a las fábricas a trabajar de forma inhumana, cuando antes el papá también estaba en la casa. No era que el papá se va a trabajar, porque el papá trabajaba en su casa, en su taller de artesano, o en su campo, y la madre le educaba a los hijos. Y de que no es que se ataca a la familia ahora porque quieran aprobar ideología de género, de que siempre se atacó a la familia, que matrimonio civil, que divorcio civil. Entonces, de que hay muchas mentiras, ¿verdad? Como esa, gracias al feminismo y gracias al liberalismo vos podés estudiar, que vos podés... sí, que sos libre, y que muchas veces nos comemos esa gran leyenda negra que es la mal llamada Edad Media, que era el verdadero siempre la luz de la cristiandad. Hermana, un cierre final que quiera dejarnos. No, nada más eso, ¿verdad? Recordar que la mujer
tiene un papel muy importante que cumplir en la iglesia, pero el arquetipo siempre es la Virgen María. El arquetipo ella es nuestra madre. Y que si nosotras queremos inspirarnos en una mujer que sí cumplió la voluntad de Dios en todos los aspectos y cumpliendo todos los roles, es la Virgen María. Y si queremos algo más humano, o sea, algo menos, o sea, porque la Virgen es tan santa que muchas veces no queremos, ya tenemos vergüenza de acercarnos, pensemos en las santas y veamos sus vidas y vemos que sí, que incluso cambiaron la historia, como esta que vimos, ¿verdad? Como les dije, Matilde, que es santa ahora, Santa Matilde, que una mujer cumpliendo fielmente su rol, fielmente su papel, fielmente la voluntad de Dios, puede cambiar la historia. Puede cambiar la historia. Eso es todo. Y muchas gracias por la invitación y que sigan adelante con todo este apostolado para que más gente deje de pensar que este tema de los derechos y todas estas luchas empezaron, no sé, en el siglo XIX. No, el cristianismo siempre, no, o sea, la historia real, ¿verdad? No la historia mal contada, siempre nos enseña que el cristianismo siempre hizo todo, siempre el cristianismo es lo que nos da verdadera libertad, nos dio verdadera libertad. Te agradecemos muchísimo, hermana, por tu tiempo, por sobre todo, y por el interés que tenés en hacernos conocer también todas estas cosas. Así que te liberamos, por así decirlo. Sabemos que tenés muchas cosas por hacer, que sos una mujer muy ocupada. Así que nuevamente te damos las muchas gracias. ¿Marce? No es nada. Muchas gracias, hermana. Estaremos en contacto. Que ores por nosotros también. Vamos a estar orando. Voy a rezar por ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. ¿Nos vamos a una pausa, Marce? Sí, vamos a una pequeña pausa y luego continuamos con la vida. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a ciegas que se basa en confiar, es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Soy yo, ¿qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Mi Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano, donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír. Señor, tú solo sabes lo que de verdad me hace feliz. Que ser santo es mi deseo, quiero que haga el mundo entero. Dios, te pido, quiero ser tu mensajero. Supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime, Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Confiar, me creo medida. ¿Quién conoce mis virtudes y mis heridas? ¿Quién sabe cómo llenar este alma confundida? Tu mirada le da sentido a mi vida. ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime, Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo?
supiera los deseos que tienes para mí, para quién soy, por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo que amo a ti? Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Después de esta magistral conferencia de la hermana Claudia Ortiz de la Comunidad Misionera de Jesús, Lupe. Así mismo, verdaderamente, es como que nos abre otra vez un panorama así de posibilidades de ir formándonos e ir conociendo un poquitito más acerca de lo que es la historia. Como ella dijo, la verdadera historia, no la historia mal contada, las que nos quieren mal contar. Y por sobre todo también saber elegir cómo ir formándonos, ¿verdad? No solamente quedarnos con algo que nos viene encargando desde la escuela, porque es en la escuela donde normalmente se le suele pintar a la Edad Media como algo malo, como algo oscuro, como que una edad en la que nunca se avanzó, en la que prácticamente la idea de que esté centrada, la mentalidad del hombre esté centrada netamente en Dios era como mala. Sí, totalmente. Además, ataca a toda una mitad de la población humana, que es los seres humanos de sexo femenino, aquellas mujeres, ¿verdad?, que tuvieron tanto protagonismo en este tiempo y se les oculta, como si fuera que ellas eran mujeres sometidas bajo el hombre, que ellas eran irrelevantes. Pero ¿por qué tenemos un registro de tantas de ellas? O sea, y citó así algunas, ¿verdad? Isabel la Católica, finales de la Edad Media, inicio de la Edad Moderna, o sea, propiamente dicho ya entrando a la Edad Moderna. La mujer más poderosa del planeta, reina de Castilla, reina consorte de Aragón, gracias a su esposo Fernando. Se unen las coronas, no así los reinos, ¿verdad? Eran reinos unidos en dos coronas distintas, pero uno reinaba acá, otro reinaba allá, pero ellos reinaban juntos, ¿verdad? Como marido y mujer, como matrimonio, como una familia constituida, donde estaba centrada la autoridad no solo en un hombre, no solo en una mujer, sino que era el rey y la reina. Y se hicieron reyes del reducto musulmán que quedaba en Granada. Tomaron Granada. Y siempre me ha dado presente la imagen que hay un dicho que dice de que no sé si la esposa o la mamá del último rey granadí miraba triste la ciudad de Granada al abandonar después de la derrota, y le dice a esta mujer, su madre, su esposa, no estoy seguro, no llores como un niño lo que no supiste defender como un hombre. Imagínate que te diga eso una mujer con el poder de una reina de Granada, la reina de Granada. Y además, en el mismo año que vencen ahí, Cristóbal Colón llega a América. Los reyes católicos son bendecidos así, con el conocimiento de nuevas tierras donde se va a transmitir y hacer llegar la fe. Así también teníamos otros ejemplos, ¿verdad? Le veo ahí a Santa Juana de Arco también. Sí, está también Juana de Arco mirando la cruz, siendo martirizada por no precisamente un odio a la fe en el sentido de que eran de otra religión quienes le mataban, sino eran inclusive cristianos, pero que no hacían mucho caso, ¿verdad?, a la fe, ¿verdad? Algo que llama mucho la atención de ella fue la edad tan corta que ella tenía al momento en que se realizaron todas estas cosas en ella. 14, 15, 16, 17 años incluso, ¿verdad? Hoy, si vamos a comparar, aunque no me gustaría hacerlo, ¿verdad? Muchas mujeres también, y jóvenes, vamos a generalizar, ni siquiera saben qué es lo que quieren estudiar o qué es lo que quieren.
o hacia dónde apuntar. A esa edad ella prácticamente ya tenía bien definido qué era lo que quería, para qué estaba, y por sobre todo se puso al servicio del Señor. Sí, también tenemos a Teresa de Ávila, otra santa que fue superiora y reformadora del Carmelo. Para mí una de mis favoritas, ¿verdad? Ella es poetisa, también fue una gran santa mística. Y como te digo, ¿verdad? Ella reformó totalmente a los carmelitas. Y bueno, ¿verdad? Y por último tenemos también la imagen de Catalina de Siena, que le hemos mencionado en un programa anterior. Hace poco la estuvimos... Sí, recordada por su famosa frase, basta de silencio, gritad, que por callar está podrido el mundo. Y se nos hace tan presente esta frase, ¿verdad? Porque justamente nuestro programa Vía Voz trata de eso, de gritar a cuatro vientos, como San Juan Bautista, ¿verdad? Que no callaba y no tenía miedo, inclusive aunque le corten la cabeza, como terminó. Entonces, las abadesas, sobre las que se constituían ciudades, y ellas eran superiores tanto de monjas como de monjes. Y cosas que tenían hasta una vestimenta semejante a la de un obispo, porque los abad también tenían una categoría cercana a un obispo, y tenían potestades casi como la de un, no sé, por lo menos un alcalde, un intendente de un pequeño pueblo. O sea, las mujeres tenían no solo importancia, sino poder durante la mal llamada Edad Media. Bueno, entonces vemos ya... retomando, ¿verdad? Nuestra propaganda, por decirlo así, de la página Cruzada Hispano-Guaraní. Publicidad. Sí. Sobre las tres revoluciones y las tres leyendas negras. Ya tomamos este tema, queremos seguir indagando en eso. ¿Por qué? Vemos la imagen de Martín Lutero, 1517, donde inicia la Reforma Protestante. 200 años después se funda la Gran Logia de Londres, logia masónica en Londres, Inglaterra. De ahí estallan las revoluciones liberales, como la Revolución Francesa, que fue liberal, aunque muchos digan que no, hoy día sabemos perfectamente que lo era. Y luego la Revolución de 1917 en Rusia, que estalla el mismo año que aparece la Virgen de Fátima, la Virgen en Fátima, la Virgen María. En Portugal, Coba Iría, nuestra patrona aquí de la parroquia, advirtiendo sobre los peligros de la difusión de los errores de Rusia. Y hay cosas de repente anecdóticas, ¿verdad? Porque cuando los cristianos españoles llegan a América, acá se estaba ya matando casi 20.000 personas en sacrificios humanos a dioses paganos. Acá había guerra, no se sentía hermano un azteca en lo que hoy es México con un guaraní, que de lo que hoy es Paraguay, Argentina, etcétera, parte de Argentina, Brasil, etcétera, o lo que es un inca en el Perú. Ellos vivían en constante guerra, era un territorio enorme, y ellos no se sentían americanos. Y sacrificaban al sol para que vuelva a aparecer el día siguiente, matando a gente, arrancándole el corazón, algo totalmente horrible, nunca antes visto, algo totalmente atroz, un genocidio. Ese era el genocidio que paró España al llegar. Luego tenemos los muertos por la Inquisición. En 3 siglos murieron condenados por la Inquisición española, por dar un ejemplo, 3.000 personas condenadas a muerte. Y de los juzgados, el 2% era condenado a muerte. Y la iglesia no ejercía la pena, lo ejercía el poder civil, el poder secular. La iglesia solo juzgaba. Lo que pasa es que como el rey juraba y asumía su trono sirviendo a Dios, bueno, porque no sé qué sentido tiene que una comunidad que cree en Dios, todos creen en Dios, de repente diga no, pero nosotros no nos importa, no tenemos que gobernar según exista o no Dios. O sea, Dios no existe para la política, o Dios no existe para la economía. En cambio, cuando se le pone a la diosa razón, ¿verdad? Se mató más de 25.000 personas, 35.000 personas 25.000. en un solo año. En un solo año. No 3 siglos. No en 300 años. En un año.
en nombre de la libertad, la igualdad y de la fraternidad. A guillotinazo limpio. La Revolución Francesa liberal, entonces, empezó a cortar hasta la cabeza de los reyes. Y esa es la democracia que nos trajeron, ¿verdad? Y vemos que en la misma cruzada, por ejemplo, otra leyenda negra, la cantidad de... ahí donde está el mapa verde, se ve, allá casi en el fondo, de que todos los puntos rojos del mapa de arriba son las batallas del Islam conquistando tierras cristianas. Y las cruzadas son, no sé, unos puntitos ahí rojos cerca de Israel y hasta ahí, ¿entendés? Poquísimos. Y también otra leyenda negra, ¿verdad? Ya hablamos de la conquista española de América, de las cruzadas y la Inquisición, ¿verdad? Y leyendas blancas con la Revolución Francesa, la sangrienta Revolución Francesa. Ni hablemos de la comunista. El comunismo ha matado a 150 millones de personas en el mundo europeo. Y como te decía, ¿verdad? De que la revolución es un constante. Inicia con Lutero. Y esos datos no los encuentras, o sea, los puedes encontrar, pero normalmente no lo vas a encontrar en un hilo de Twitter, no lo vas a encontrar en Facebook o en las redes sociales, muy comúnmente que digan. Sí. O en documentales en National Geographic, entre otras cosas, porque es como que a la iglesia se la tiene tan desprestigiada, tanto se le desprestigió a lo largo de estos años, que como cuando nosotros tratamos de mostrar cómo verdaderamente sucedieron las cosas, o tratamos de mostrar los acontecimientos contrarios a lo que normalmente se los suele contar, es como que te tratan de fanático. Sí, y te tildan de religioso y de fundamentalista. Es como que le aplican el ad hominem para descreditar todo lo que vos estás diciendo. Inclusive muchos autores del siglo XX, del siglo pasado, o sea, unos años atrás, 50 años atrás, etcétera, se preguntaban por qué estábamos cada vez peor, ¿verdad? Porque siempre pensábamos que estábamos en progreso. La idea de los modernos contra los antiguos da el auge de lo que es la modernidad, que va acompañada. Las ideas de la modernidad son lo que impulsan a la revolución. Y tenemos a un Owen Spengler, a un Ortega y Gasset, ¿verdad? Pero una de las visiones menos difundidas acerca de eso es la de la tradición católica. Que realmente los tradicionalistas han dado un análisis más puntilloso sobre los orígenes de la causa en la modernidad. Y empieza primero con la ruptura religiosa, habla de 5 rupturas. La primera ruptura religiosa, Lupe, es el luteranismo, que separa la fe y la razón, por los racionalistas por un lado, por la fe por otro lado. La segunda es la ruptura ética, con la ética con la política, ¿verdad? El Maquiavelo, que dice que el príncipe tiene que actuar para acumular poder, no para servir como autoridad a los fines de la comunidad política, que es el bien común. La ruptura política, que es el bodinismo, que rompe el orden de la cristiandad, diciendo, ¿verdad?, de que el príncipe es soberano y si él tiene otra religión, no quiere hacerle caso al Papa ni a la Iglesia Católica, él se hace cabeza de la Iglesia. Entonces ahí tenemos la soberanía. Luego hay una ruptura jurídica con Hobbes, el que habla del Leviatán, y luego la ruptura sociológica, donde se cumple esa cuestión de la soberanía y de la religión según el príncipe, que es la paz de Westfalia. La paz de Westfalia termina con la guerra de religión un poco de tiempo después de lo que fue Lutero. Y ya como te digo, acá yo soy rey, soy príncipe, soy protestante, todo el mundo tiene que ser protestante. Prohibido a los católicos, le iban a matar a los católicos, le persigo a los católicos. Entonces, se da entonces esa ruptura. Esta ruptura hoy día, en su totalidad, poco a poco lo podemos ver, es como que se hace más presente y está más fuerte hoy día. Totalmente. Dentro de la iglesia otra vez, y eso es lo triste, en muchos aspectos. Sí, porque la modernidad, que es esta nueva era que rompe con la cristiandad, la modernidad, que el teocentrismo se reemplaza por el antropocentrismo, no deja de ser el Dios del centro, pasa a ser el centro del hombre, termina con algo llamado modernismo, que se infiltra dentro de la iglesia. El modernismo es una herejía
una herejía dentro del cristianismo, dentro de la iglesia. Entonces hablamos de una modernidad, la modernidad revolucionaria. Entonces, el cuerpo tiene alma, mente, sentido y vida, ¿verdad? Hablábamos que Aristóteles decía, bueno, este es un ser no viviente, o sea, la roca. Este es un ser viviente, una planta. Este es un ser sintiente, un animal. Y este es un ser pensante, el ser humano. Pero nosotros, ¿verdad? Además tenemos el alma, que es una gota divina, ¿verdad? Porque viene de Dios, somos imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué pasa con el alma, con las mentes, con los sentidos, la vitalidad, Lupe? Como que se las va atacando, o sea, con estas ideas. En la sociedad había cuerpos sociales que representaban este cuerpo social, ¿verdad? Como te digo, la sociedad tenía un cuerpo y estaba el alma, que era representada por el clero, la mente por la nobleza, ¿verdad? La política, el clero, la religión, la burguesía, que movía todo esto, ¿verdad? Era la economía, y por último la vitalidad, que hoy termina siendo proletariado, que sería la sociedad. Y todas estas ideas, ¿verdad? De la materia, acá faltó materia, los instintos, las pasiones, la voluntad, la razón y la fe. La gente agarraba uno de estos y hacía un todo de ese parte del todo, ¿verdad? Porque todo esto forma un conjunto, ¿verdad? Y entonces tenemos que la fe, solo sin la razón, sin entender la realidad, ¿en qué termina, Lupe? La sola fe, ¿en qué termina? ¿Verdad? En un fideísmo, ¿no? Que sería lo que pasó con Lutero. La sola razón. La sola razón, ¿en qué terminaría? En el racionalismo puro. Claro, en un descartar la fe, descartar la revelación y pensar que yo puedo llegar a la verdad solamente por la razón. La sola voluntad, algo que está tan de moda, ¿verdad? ¿En qué termina, verdad? O sea, en un liberalismo, Lupe. Claro, la discusión es en torno a este tema de nunca acabar. Así que para entrar a discutir esto, necesitaríamos como que secciones otra vez dentro del tema. Sí, porque la voluntad está orientada al bien, la razón orientada a la verdad. Entonces, ¿cómo yo soy libre? ¿Al ejercer mi voluntad? No. Al conocer el bien, quererlo, actuar acorde al bien, ¿verdad? Entonces, actuar acorde a la verdad, y ahí está, ahí yo hago el bien. Porque la verdad, conociendo la verdad, queriendo la verdad y actuando según la verdad, yo me hago libre. Entonces la verdad me hace libre. Las pasiones, las pasiones generan un romanticismo. El romanticismo no es, ay, qué romántico que soy, que Romeo y Julieta, no. Es también una, no sé si llamarlo filosofía, porque no sé si podríamos llamarlo realmente filosofía. Creo que la filosofía que va de la mano del idealismo. ¿No podría ser una especie de sensacionalismo? Más bien diría de que el romanticismo, movido por las pasiones, lo que yo amo, mi patria, mi familia, sin Dios, termina en este romanticismo que genera ideas que de repente te mueven, te dan unas esperanzas, pero que si no usas la razón ni la fe, ¿verdad? Entonces como que te lleva a pasiones que sobrepasan lo racional, ¿verdad? Digámosle, no el racionalismo, lo racional. Entonces, de ahí, por ejemplo, surgen los nacionalismos, ¿verdad? Una palabra que depende de cómo se la tome, puede ser capaz no mala. No, eso depende de... Sí, no es relativismo, pero sí el romanticismo, por ejemplo, el romanticismo alemán, volvía a exaltar los dioses paganos, por ejemplo, ¿verdad? Y hablaba una idea de pueblo, de Volk, como decían los alemanes, que terminó en el nacionalsocialismo. Entonces, vemos aquí tres imágenes, realmente son 4 imágenes, de 4 banderas. La primera, la de la exaltación de la voluntad, la del liberalismo.
vemos a la libertad guiando al pueblo. Esta mujer, ¿verdad? Con parte de su cuerpo, de sus partes expuesta. Sí, ¿verdad? Expuesta. Que nos hace presente a la Revolución Francesa. Luego tenemos abajo mismo dos banderas, ¿verdad? Una es la de los prusianos, que hace la unificación alemana, y la de Garibaldi, que es un revolucionario republicano, que hace la revolución de la unificación italiana. La reunificación alemana genera un imperio ya no religioso católico, como el Sacro Imperio Romano Germánico, sino uno, como diríamos, ya más pagano, o protestante, pero bueno, y luego después ¿cómo se dice? El italiano ya era una república, no era más un imperio, sino una república. Y por último la revolución comunista, ¿verdad? Que vemos ahí a Lenin con la revolución rusa, que hizo muchísimo mal. Y por último vamos a hablar sobre las formas de gobierno clásicas, ¿verdad? Que son tres formas, por decirlo así, descompuestas de las mismas, Lupe. Bueno, tenemos entonces el gobierno de uno, ¿verdad? Que sería... La tiranía sería una. La tiranía sería la forma descompuesta de la monarquía. Vemos las formas blancas y negras. Primero vemos las blancas y las negras, o a la blanca y luego la negra. Bueno, la primera tendríamos la monarquía, y su degeneración sería la tiranía. Sí. Después tendríamos a la aristocracia. El gobierno de unos pocos. Sí, creo que se puede apreciar ahí en el gráfico del fondo, no sé si sí. se ve bien. Después tendríamos como una degeneración de la aristocracia a la oligarquía. Y por último tendríamos a la república. Y fíjate un poco cómo sería la degeneración de la república. Sí, la democracia. La democracia. No, o sea, hoy usamos una forma de gobierno, la democrática, pero que realmente hay formas ya, luego, por sobre de esta tiranía. La tiranía tenía ciertas estructuras. Vemos que las 6 son triangulares. Entonces, gobierna uno, gobiernan unos pocos, o gobiernan una mayoría a través de la república. Igual siempre había cierta jerarquía en estas formas de gobierno. Pero los que están abajo, nuevamente, ¿verdad? Vemos algo blanco y un punto negro. Que sería una tiranía en la que un tirano ejerce poder sobre un pueblo, y este pueblo está totalmente desorganizado, cada uno por su lado, atomizado por culpa del liberalismo. Esa es la tiranía capaz, ¿verdad?, de uno solo, pero luego puede ejercer un montón, pero sería la gente que tiene el poder de la plata, que sería la plutocracia. Y por último, el gobierno de una gran mayoría, pero que esta mayoría ejerce poder sobre las minorías, pero es una anarquía prácticamente total, que es la oclocracia. Entonces, vemos que la base de todo pueblo es la familia. La familia es la unión del hombre y una mujer para trascender, para dejar su descendencia y dejarle a ellos su herencia, que no es solo la tierra, sino también sus creencias, su fe, su religión, como explicaba la hermana Claudia. Él le transmite es todo un conjunto de tradiciones, ¿verdad? Que es un fuego que se transmite y no unas cenizas que se adoran, como decía Chesterton. Pero, ¿qué caracterizaba a las instituciones, ¿verdad?, que formaba la comunidad política? Vemos ya encima de nosotros a un cacique luchando y defendiéndose de un soldado español capaz, ¿verdad? Porque ellos venían, no se les recibía bien, se sentían ellos como invadidos, y entonces de repente en defensa, ¿verdad?, ejercían la violencia. Otros pedían ayuda a los españoles, se aliaban con ellos y así conseguían defenderse de gente que les mataba para sacrificarlos. Entonces esta gente indefensa le pedía ayuda al rey de España,
nosotros te aceptamos ser súbditos tuyos para que vos nos defiendas, y aceptamos la fe católica. Entonces, está el cacique, abajo vemos el consejo de ancianos, acá arriba mismo de nosotros sobre nuestras cabezas. El consejo de ancianos, que sería el Sanedrín, por ejemplo, en Israel, y que sería el Senado en Roma. Entonces, de ese consejo de ancianos que acompaña al cacique, o al César, al emperador romano, o al príncipe cristiano sobre su caballo, defendiendo a su pueblo, esa antigua aristocracia guerrera, ¿verdad? Que luego se pudrió con la Edad Moderna, en esta nobleza de Versalles. Entonces, esa era la forma de gobierno tradicional de la cabeza y ese cuerpo que le ayudaba. Y por último, ¿verdad?, la cuestión religiosa. Acá a mi derecha vemos a un chamán de una tribu indígena. O sea, en toda tribu hay un cacique, que es el guerrero, un consejo de ancianos que le ayuda en el gobierno, y la religión siempre estaba presente. O el sumo sacerdote, ¿verdad? Ahí vemos a Jesucristo haciendo el sacrificio como sumo sacerdote, entrando en el templo celestial de la Jerusalén celestial, ¿verdad? Y a un obispo, ¿verdad?, más allá, que le corona al rey y confirma el poder del príncipe, del rey cristiano, ¿verdad?, porque él juraba cumplir las leyes de Dios y no su voluntad. Y ya por último vemos allá debajo de la familia la imagen de un presidente católico ecuatoriano y mártir cargando la cruz. Entonces, así tenemos las formas de gobierno que la iglesia no dice, no, tiene que ser monarquía, no pasa por eso, sino que tenga un orden, un cuerpo, una cabeza, ¿verdad?, ayudada, ¿verdad?, por un consejo, unas cortes, un senado, ¿por qué no?, un consejo de ancianos, y la figura de la religión, que es independiente pero la acompaña y hace un equilibrio. Pero hay una subordinación moral del poder civil por sobre el poder religioso. Esto lo dice a Santo Tomás de Aquino, y también está presente en la doctrina social de la iglesia. Entonces, esto para seguir ya en próximos programas sobre cuáles son los problemas que trajo la modernidad y las revoluciones, sobre las formas de gobierno clásicas que toma Santo Tomás de Aristóteles. Siendo las 16:47 minutos, nos vamos a una pequeña pausa musical y después continuamos con... En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y la Radio Católica.